Esta amable seguidora o seguidora nos hizo esta pregunta y yo quiero decir que yo amo este tipo de preguntas, ¿no? Dice así, si un paciente te cuenta algo que claramente se debe denunciar, ¿qué haces? O sea, y en otro versículo él dice como que respetas el código paciente psicólogo o le denuncias a las autoridades. Y allí vamos a hablar un poquito de qué se trata esto. Evidentemente la respuesta es sí, claro, se debe denunciar a las autoridades, pero aquí vienen unos parámetros, que es la parte de la ética. Los psicólogos hacemos un juramento hipocrático, también como lo hacen otros campos de la salud, donde uno no solamente se compromete, ¿no? a tener un profesionalismo, sino también como que a respetar el código de ética, el famoso código de ética de paciente, terapeuta, psicólogo, pues, y donde uno pues da fe de respetar todos estos parámetros. De hecho, hay países donde tú puedes hablar de un caso clínico explícitamente, ¿no? Lo que llaman aquí en las redes story time, que venga la gente echando el cuento de alguien. Bueno, eso se puede hacer, pero después de 10 años que se considera como que ya esa historia puede pasar a ser parte de la clínica. En algunos otros casos se puede hablar de estudio de casos, sí, siempre y cuando se hable es con otro personal de la salud y eso es a puertas cerradas porque se necesita determinar un diagnóstico X o Y. Por el otro lado, cuando la persona claramente puede estar cometiendo un delito, ¿qué sería un delito? Aunque el delito no solamente es hacia un tercero, sino también hacia sí mismo. Por ejemplo, el caso de pedófilos que admiten o confiesan que han abusado de sobrinos, sobrinas, menores, vecinos, tal, ese tipo de situaciones, uno está en la obligación y el deber de denunciarlo. Casos que inclusive también no solamente a un tercero, sino también que quiera atentar contra su vida o que confiese que está teniendo pensamientos suicidas o que comience inclusive que al que está teniendo algunos vestigios por ahí que podrían resultar en una psicosis, nuestro deber es informar en ese caso al entorno familiar y a las autoridades. ¿Ve? Como que miren, esta persona está tratando de atentar contra su vida, mi deber es informarle. Ahora, ¿qué hacemos los psicólogos online hoy en día a nivel internacional? Pues bueno, lo más recomendable en este tipo de casos es que cuando tú haces la primera consulta, ¿no? La entrevista, por así decirlo, ¿no? Con esta persona, valga la redundancia, por primera vez, ustedes es recomendable que pidan un dato, un contacto por ahí de algún familiar, a un ser cercano o en su defecto, por ejemplo, yo que atiendo a veces a personas que están en el extranjero y, o sea, que no, todos los que yo atiendo están en el extranjero, pero me refiero que son inmigrantes, ¿me entiendes? A veces no tienen familia, entonces en ese caso es recomendable especificar bien en qué localidad viven por si uno debe en algún futuro, quién sabe, tener a esta información de suma importancia. Espero te haya servido la respuesta. Un besito.